Gracias, Germán, gracias al grupo y a la organización por la invitación. Un placer acompañarlos. Comparto pantalla para poner la presentación. Eh, Ahí se ve la presentación, ¿estamos ok? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, yo, en realidad Carlos, que es el que estuvo en contacto, acordamos que hablar. Yo les voy a contar un poquito dos cosas. Lo que estamos haciendo en el hospital, en lo que tiene que ver con innovación en salud digital, más que nada los programas que están andando hace un tiempo, con algún marco conceptual de lo que yo estimo que son las líneas que van a venir a quedarse, no tanto ahora, sino lo que va a pasar. Todas esas están en marcha, se ven, se viven, pero de alguna manera voy a tratar de hacer un paralelismo con opiniones personales, de predicciones, desde el punto de vista de lo que yo creo que puede pasar y de lo que ya estamos haciendo en el hospital, más que nada para que no quede como un marco teórico muy global, sino que vean que esto está sucediendo y está sucediendo en nuestra región. Lo primero, y para complementar, Germán, que no lo dijiste, yo soy médico, hice la residencia la residencia de medicina interna acá en el Hospital Italiano, y luego fui haciendo un recorrido para unir dos mundos, digamos, el mundo de la salud, desde lo asistencial, y el mundo de los sistemas de información, porque obvio, cuando empecé con esto a mediados de los 90, no había formación de informática en salud, cosa que hoy sí hay, y uno de los que generamos esa formación de recursos humanos fue acá desde el hospital, con una residencia de informática médica ya desde el año 2000. Y estoy a cargo del Departamento de Informática en Salud del hospital desde el año 2010. Primer punto para que vean, y esto es solo una aproximación, el hospital tomó el camino largo, es decir, tomó el camino de desarrollar en forma interna sus aplicaciones, y esto tuvo un impacto muy fuerte. Hace 20 años la discusión era registro electrónico, y 20 años después eso ya no es más una discusión. La discusión va a ser lo que se llama medicina algorítmica. Entonces, estamos en un punto de quiebre, y fíjense que más o menos son 20 años el tiempo que lleva que se transforme totalmente una organización con ciclos de A5. Es decir, generalmente la tecnología cambia mucho, y cambia mucho más que antes de esos ciclos, pero las organizaciones de salud tienen unas características muy especiales que hacen que vaya más lento. En este concepto nosotros tuvimos tres pilares: el pilar obviamente operativo, que equivale al asistencial, con todos los módulos que se hicieron del registro clínico, y del sistema de información, que es mucho más que el registro clínico, que es solo una porción, y también un ambiente académico para formación de recursos humanos, que tiene ahora ya la maestría, pero que la residencia ya tiene 20 años y más de 50 egresados. Y unos aspectos de servicios a terceros y también de research. ¿Por qué? Porque tratamos de publicar las evaluaciones de todo lo que hacemos. Lo que no se mide no se gestiona, y nosotros cada implementación tratamos de evaluarla con metodología científica para que pueda ser reproducible, pero esencialmente para encontrar los puntos en los cuales uno cambia los workflows. Cuando uno incorpora tecnología de información, cambia workflows, y al cambiar workflows genera nuevos circuitos de error. Y hay que tener mucha atención en eso, porque si no la calidad puede deteriorarse, y la iatrogenia puede darse en forma no intencional. Un único sistema nos permitió 3 acreditaciones, tanto para Joint Commission en calidad y seguridad, Colegio Americano de Patólogos para Anatomía Patológica y Laboratorio, y HIMSS Analytics nivel 7, que va del 0 al 7. 7 es totalmente informatizado, y fuimos el segundo hospital en acreditar nivel 7 a nivel latinoamericano, y hoy hay 8 hospitales acreditados en HIMSS nivel 7. Esto esencialmente tiene que ver con que el hospital tiene hoy modelos de analytics en la vida cotidiana. Es decir, que los datos accionan, los datos funcionan para la toma de decisiones. Y desde el punto de vista educativo, como les decía, muchos cursos, becas, residencia y la maestría, que creo que es el punto más importante para lo que viene. Formen recursos humanos. Esta es una nueva disciplina, y es una disciplina que tiene características propias. Formen recursos humanos. No alcanza con la integración de diferentes disciplinas trabajando en el mismo equipo. Hace falta alguien que actúe de nexo, de cemento entre los ladrillos, que actúe de traductor entre los usuarios y el sistema de salud. Y desde el punto de vista teórico, acompañando los procesos educativos, creamos una editorial
que tiene ya más de 30 libros que acompañan los procesos educativos, pero como se adolece de información técnica específica en castellano, creamos todos estos libros y son 30 los que están publicados, que les va a servir para profundizar en alguno de los ítems. Cuando quieran, en la página web del hospital están disponibles. El primer punto para charlar tiene que ver con el ciclo del dato. Lo que se viene en los 60 y en los 50 se hablaba que apareció el petróleo como el concepto de dar valor. A partir de los 2000, el petróleo de los 2000 son los datos. Y hoy los pozos son muchos, están dispersos, pero los controlan muy pocos. Realmente pozos grandes de petróleo. Entonces, el ciclo del dato es el que va a definir lo que yo creo que tiene que ver con esta medicina algorítmica. ¿Por qué? Porque hay que crear nuevos repositorios de datos, y es lo que voy a tratar de explicarles en estas líneas. Desde el punto de vista de las tecnologías convergentes que van a llegar a quedarse, son todas estas. Yo voy a abordar solo un par, porque si no sería una charla mucho más larga, pero de cada uno de estos elementos están hoy, algunos más embrionarios que otros. Hay algo que se llama la curva de hiperexpectación de Gartner, que va definiendo el momento en el cual cada tecnología está en su nivel de madurez y en su nivel de aplicación en el mercado y de inversión en el mercado. Y cada una de estas que están acá ya están en estado de lo que se llama el valle de la desilusión y la curva ascendente hacia la meseta. Es decir, que ya han pasado el proceso en el cual la mayoría se quedan. El primer ejemplo que les quiero contar es un cambio conceptual. Hoy los profesionales de la salud los prestadores de salud están muy encapsulados en diferentes instituciones en sus modelos prestacionales. Y más en el ámbito ambulatorio, el primer cambio que va a llevar adelante el hospital es crear un portal para profesionales. No un portal de salud para pacientes, sino para profesionales. ¿Para qué? Para brindarles servicios, brindarles herramientas y que de esa manera se conviertan en amplificadores para la captura de pacientes, derivaciones, y que puedan entender que el hospital va a darles un montón de herramientas para su vida cotidiana, entre ellas, por ejemplo, teleradiología, telepatología, segunda opinión, y también nuestra historia clínica puesta en la nube en forma gratuita. Es decir, vamos a disponibilizar a partir del año que viene, en forma evolutiva, primero en un modelo de invitaciones, la historia clínica para el ambulatorio y para algunas instituciones a través de convenio, nuestra historia clínica que es una versión cloud que está ya totalmente rediseñada con las funcionalidades que están probadas después de 20 años, y que de hecho es la historia clínica que cedimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que está usando hoy en los 40 CESACs y en los 33 hospitales, y a un par de organizaciones, y estamos en 2 provincias también en vías de que por convenio lo puedan usar en forma gratuita. Pero nuestra idea es a médico individual dárselo gratuito en la nube en este portal para profesionales. La segunda cosa, y un poco lo que comentaba recién, creo que era Rocío la que comentaba, el concepto del cambio de paradigma y del empoderamiento. Ahora, yo lo primero que quiero decir acá, y un poco siguiendo el debate que planteaba con respecto a lo que vería de brecha digital, es que en realidad cuando uno habla de paciente, es una generalización muy burda, porque hay... Cuando uno hace diseño centrado en el usuario, aparece una técnica que se llama de personajes, que busca identificar un personaje prototípico de un segmento de usuarios. Bueno, en pacientes hay más de 10 grupos de personajes, porque no es lo mismo, ni desde la motivación, ni desde la relación, ni desde la entrega, ni desde la forma en la cual va a utilizar la tecnología. No es lo mismo un paciente con una enfermedad terminal, que su cosmovisión cambia y que se entrega por confianza, a un paciente joven o a un paciente con una enfermedad crónica más o menos controlada. Van a tener actitudes diferentes y las soluciones que les brindemos deben ser diferentes. Así que la generalización con respecto a grupos etarios no alcanza. La generalización con respecto a los pacientes como un único colectivo tampoco alcanza. Y en ese concepto, salir del modelo todo centrado, tanto los aplicativos como la información a los médicos, para centrarlo en el paciente, está muy lindo desde la teoría y ponerlo en los libros y ponerlo acá. Pero eso es muy difícil de lograr, y esencialmente porque los pacientes no quieren. Entonces hay que poner un concepto antropológico para entender, socioantropológico para entender estas lógicas y hacerlo por subgrupos. No poner una funcionalidad para todos. Y eso se los voy a contar, lo aprendimos mucho en el transcurso de los años a través de nuestro portal y entendiendo. Y el punto más importante, recuerden que les dije, todo va a estar asignado por datos, es que nosotros debemos
no solo centrar los sistemas en el paciente, sino capturar la información de la vida diaria. Y ahí aparece Internet of Things, aparece el 5G. Ahora, yo llevo 3G ya, en donde dicen que viene el G y te cambia la medicina, y no pasó nunca. Puede que esta 5G, que sigue siendo también una instancia de evolución tecnológica, pero también de una instancia de mercado, puede, que como tiene una característica de aumento de cantidad de dispositivos por metro cuadrado y aumento de ancho de banda, puede que realmente genere un plafón necesario para obtener datos a través de diferentes sensores de la vida diaria, wearables, biosensores, o todo lo que tenga que ver con Internet of Things, que van a generar un flujo de información, de datos, un flujo de datos sin contexto, masivo, pero que si no se canaliza adecuadamente, van a ser datos. Y nosotros tenemos que lograr que se transformen en información, porque si no, no las vamos a poder interpretar. Y esencialmente van a ser datos no convencionales, algo que también requiere, dentro de ese ciclo del dato, un proceso muy exhaustivo de curación en ese ciclo. Yendo a lo que se llama la telecosa y por la pandemia y la telemedicina, nosotros llevamos 10 años en nuestro programa de telemedicina haciéndolo complejo, seguro, lo que corresponde, el state of the art, la cresta de la ola, lo que dice la literatura. Sin embargo, la pandemia demostró que lo que realmente funcionó fue lo simple, no lo complejo. Y eso es algo que queda como un debate y un desafío a futuro para ver qué es lo que se debe armar. Y lo que hoy se entiende por la literatura es el maridaje entre Personal Health Record y Electronic Health Record. Es decir, no importa qué tecnología uses, no importa qué aplicativo compres o adaptes, tenés que generar un marco seguro para dar un concepto adecuado y que no se convierta en Mr. Google. ¿Por qué? Porque la lógica es educativa, de autogestión, de comunicación, de atención, de educación, de continuidad de cuidado, y lo más importante, en canales seguros y confidenciales, y algo lo vamos a tocar. Sobre esa lógica, nosotros tenemos hace 10 años el programa, y todo el mundo está hablando de la telemedicina solo desde un concepto de las consultas sincrónicas. Pero atención, hay más de 25. Acabamos de sacar un libro específico de nuestras jornadas de telemedicina. Les recomiendo leerlo porque tiene todo nuestro enfoque, y hay más de 25 dominios donde se va a aplicar la telemedicina, y esto va a generar nuevas modalidades de atención y nuevos productos desde el punto de vista de las prestaciones de salud. Y hay que tenerlos en cuenta para programarlos. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, y el tiempo más importante no es tecnológico, que es comprar una tecnología. Es el training de tanto pacientes como profesionales de la salud y la adaptación adecuada a los workflows asistenciales de cada lugar, porque si no, va a terminar quedando como algo aislado. Y ese es el primer punto que hay que evitar. Fíjense que nuestro portal esencialmente tiene todo un modelo pensado para la autogestión, la educación, porque como tengo los datos clínicos, yo puedo poner la información que le pega a su salud. Todo eso también entendimos y hemos creado lo que se llaman comunidades. ¿Por qué? Porque hoy los pacientes se juntan, empoderados entre ellos, en las redes sociales. Y en las redes sociales sin moderación, sin curación de datos. Creando adentro del portal, que hoy tiene más de 300.000 usuarios, creando adentro del portal comunidades moderadas por profesionales que le van a dar el dato, no van a hacer asistencia, sino que van a orientar en la información, va a posibilitar que los pacientes se empiecen a juntar en un portal seguro, que es su propia bitácora de información de salud, y posibilita que se le puedan tomar datos estructurados, como por ejemplo un score, un cuestionario, o datos no estructurados, como por ejemplo que redacte su texto libre o que suba fotos de las cosas que comió. Hoy hay algoritmos de inteligencia artificial que sacan las calorías de la foto. Entonces eso pueda colaborar con la comunidad bajando de peso, que es una de las comunidades que están por largarse en un par de semanas. Y obviamente el concepto de telemedicina embebido. ¿Por qué? Porque pusimos el canal seguro con un wizard y los pacientes entran en el portal y hacen telemedicina, y los médicos entran en nuestra historia clínica y hacen telemedicina de ahí. En el pico de la pandemia tuvimos cerca de 4.500 videoconsultas efectivas sincrónicas, tanto para los de nuestro prepago como para otros prepagos. 4.500 diarias. Y pre-pandemia estábamos en 50. Entonces, el que el programa venga maduro permitió la implementación rápida, el viraje rápido. Sin embargo, yo estoy convencido que eso, si bien llegó para quedarse, ahora les voy a contar de cuál es el desafío. Estoy convencido que el desafío no es el proceso de telemedicina, es el cambio en la experiencia digital. Y obviamente también un portal para el internado, porque aquellos que se internan, esto nos sirvió de mucho. Pacientes con COVID muy leve
para evitar el contagio de los operadores de salud, enfermeros, mucamos y médicos, los pacientes mismos desde su portal cargaban los signos vitales y se comunicaban con el equipo de salud, disminuyendo el tiempo de ingreso, cambiándose y con riesgo de contagio hacia los colaboradores. Las teleconsultas aumentaron muchísimo, pero lo que yo quiero mostrarles es esto. Este es un estudio hecho por Epic en Estados Unidos, después de 160 millones de visitas, y miren lo que pasó, inclusive en julio, con pandemia andando, el concepto, después del problema grave que tuvieron al inicio de la pandemia en el norte, se quedó seteada la telemedicina en un 20%, y yo estoy convencido que 20% es lo que veo en la mayoría de los reportes de lo que estoy leyendo. Es muy factible que ahora va a haber un pico, va a haber un rebote de necesidad por contención de tener ¿cómo se llama? Que verlo en lo presencial, porque hubo como si fuera una demanda contenida, pero luego se va a estabilizar y es muy factible que vaya a ganar este 20. Miren esta diapo, y es importante, porque el ciudadano prepandemia, el gráfico que está a la izquierda, tenía un nivel de transformación digital seteado en una X cantidad. Y la mayoría de las organizaciones le daban un servicio para esa transformación, porque el paciente prefería ir presencial. Pero aquella institución que estaba transformada digitalmente y que tenía muchos servicios, tenía una ventaja competitiva. Pero post pandemia esa ventaja se achicó. ¿Por qué? Porque el ciudadano se transformó para comprar, para pagar, para el banco, para trámites, para educarse, para la salud. Y sabe ya que hay formas diferentes. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que para el banco teníamos que ir al mostrador para hacer algo? Y hoy, qué casualidad, el casi 99% de las cosas las puedo hacer por el home banking. Es decir, todos estamos ya deseando no tener que volver en lo presencial a cosas que se ha demostrado post pandemia que lo digital genera un beneficio. Y esto, y el gran desafío para recuperar esa brecha de ventaja competitiva, es que el paciente tiene que ir en lo presencial solo cuando tiene que llevar su cuerpo, ya sea por anamnesis, por una instancia afectiva, para entregar una muestra, para que le tomen un examen complementario, para que le hagan una intervención. Pero todo el proceso pre y post presencial es posible que sea transformado digitalmente para que eso le optimice sus tiempos. Y los pacientes van a seleccionar los prestadores de salud porque esta experiencia digital se haya transformado pre y post presencial. Desde el punto de vista de Analytics, y vamos de nuevo a los datos, hay que tener nuevos datos. Este es lo que yo llamo la escalera o el podio del Data Analytics. En el primer nivel es lo que hacemos todos, reportes que salen de nuestros sistemas. En el segundo nivel, tableros. La mayoría de las organizaciones están entre el 1 y el 2. Algo tienen. Pero estos datos son estructurados, convencionales, consolidados y son fotos. Son fotos. El paso que sigue es buscar patrones. Con un gran volumen de datos y con técnicas computacionales y estadísticas, buscar patrones y tratar de ver hacia atrás qué pasó. Y cuando yo veo hacia atrás qué pasó, puedo, al encontrar esos patrones predictivos, ver qué pasa hacia el futuro. Ese es el estadio 4. Pero ahí no termina, porque de nada sirve que yo tenga eso en un análisis de data science con un científico de datos que me diga eso, sino que eso lo tengo que transformar en mi workflow comercial y en mi lógica de trabajo, y tiene que ser accionable. Y esa instancia accionable es basada en reglas en frontend de usuario. Y si ustedes, por más que tengan datos y por más que tengan algoritmos, no logran embeber y transformar para que el data governance y el data driven de las organizaciones sean accionables, no van a tener la ventaja competitiva basada en datos. Sobre esa lógica, el repositorio de datos, y ya siendo el dato clínico, no alcanza con, vean a la derecha, la documentación clínica. Después de 20 años tenemos 228 millones de documentos clínicos, entre exámenes de laboratorio, reportes codificados, epicrisis, prescripciones, signos vitales. Eso estructurado está codificado. O sea que eso es accionable directo, porque yo lo tengo controlado. Pero el no estructurado es el más rico. 50 millones de texto narrativo que hoy proceso por lenguaje natural para encontrar patrones y encontrar variables que nadie cargó en lo estructurado. Imágenes, audio y obviamente las nuevas fuentes, los datos que nos van a dar los pacientes de su vida diaria, porque la verdadera riqueza está ahí. El paciente está con nosotros 0,01% de su tiempo en el organismo de salud. El resto, 99,9%, está en su casa, está en su vida. Y si yo no logro traer datos de su vida, nunca voy a tratar de entender ni adherencia, ni compliance, ni los verdaderos factores determinantes de la salutogénesis, que son los sociales, los económicos, los tecnológicos, y no los propios de la salud, que somos los que estamos acostumbrados a ver.
Ahora, del lado izquierdo, vean, si bien tenemos un PAX para guardar las imágenes, y yo tengo 300 terabytes de imágenes, y eso me sirve de mucho para encontrar más patrones, tenemos también signos fisiológicos. Electro, los monitores, todo eso tiene que ir a un único repositorio, porque ahí va a haber un montón de dimensiones no estructuradas y no tradicionales que también voy a poder controlar para alimentar ese nuevo repositorio. Y obviamente tienen que pensar en lo que se llama un DAX, que es en un sistema de almacenamiento de datos genómicos. Todo lo que viene en los próximos 20 años va a estar basado en datos genómicos. Si ustedes no empiezan a generar un repositorio de este tipo, se los va a vender el mercado, pero no les va a vender los datos, les va a vender los algoritmos. Y si ustedes no tienen preparados los datos, les van a vender los resultados y no los algoritmos para que ustedes con esos datos puedan interpretar lo que pase. Fíjense que desde el punto de vista fisiológicos cambia el modelo total, hay que armar bases de datos no relacionales. ¿Por qué? Por el volumen. Y ahí empieza a ser un little data, no big data, intrainstitucional. Y por otro lado, en la medicina de precisión, traten de secuenciar genoma, o exoma por lo menos, y quedarse con el dato crudo, con el pipeline primario, no con el panel de genes, porque va cambiando, y paneles aparecen todos los días, y nuevos marcadores aparecen todos los días. Ahora, si ustedes almacenan el exoma, van a poder reprocesar a través de bioinformática cada vez que tengan una técnica nueva. Esto es el futuro, esto es invertir. Y como la instancia genómica va a ser determinante, vamos a evitar algo que se llama errores por omisión. ¿Por qué? Porque va a haber tanta información genómica en la historia clínica de los pacientes que van a pedir los hiperespecialistas y que solo ellos van a interpretar, que en algún momento un médico va a hacer algo o no va a hacer algo sabiendo que había datos en la historia clínica o no sabiendo que estaban, y desde un punto de vista jurídico fue un error por omisión. No lo hice a propósito, pero no tuve la información. Y sobre eso también hay que crear bases de datos no relacionales. Llevamos ya más de 5 años en cada una de estas bases armando y tenemos varios proyectos, Magenta, BRCA para sistemas de alerta para cáncer de mama, en bases de datos que ya están almacenando esta información y que son el pilar de la nueva medicina algorítmica. ¿Qué es la medicina algorítmica? Inteligencia artificial. En ese concepto tenemos un programa que esencialmente es traslacional. ¿Por qué? Porque queremos hacer el proceso de recambio del auto. ¿Qué es inteligencia artificial? Es equivalente o igual a automatización. Los algoritmos automatizan. Y eso es un riesgo, y eso va a generar mucho problema adentro de los servicios médicos, porque si no lo hacen desde adentro, es muy factible que lo vean como una amenaza. Ya hay mucha literatura al respecto y hay muchos concerns de los médicos con respecto a esto. Mi recomendación, armen programas institucionales. Y armen programas que la lógica de la implementación de los algoritmos, los compren o los desarrollen, sea definido por un proceso de trabajo interno. Fíjense, todos hablan, machine learning, son técnicas, inteligencia artificial, deep learning, son técnicas. El concepto tiene que ver los dominios donde vamos a trabajar y los productos donde se van a aplicar las técnicas estadísticas y computacionales. Son todos algoritmos, data analytics, data cognitive, inteligencia artificial, están todos englobados en lo mismo porque usan las mismas técnicas. El concepto está en cómo volcar eso en cada uno de los productos que a la larga son los que le van a llegar al médico en forma directa. Y ese es un desafío y es el desafío de este programa. Este programa en este momento tiene esencialmente 4 grandes áreas. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en estas 4 grandes áreas. La primera es en audio. Todo va a ser por Voice Commander, por asistentes de audio. La gente ya sabe, todos ustedes usan WhatsApp, seguro que la mitad manda audio y no escribe. ¿Saben la cantidad de información que hay en ese audio? Bueno, en los procesos de telemedicina, hoy están haciendo telemedicina, guarden el audio y el video. El video para ver instancias textuales, porque hay de algoritmos de inteligencia artificial que va a reconocer. Hoy se puede reconocer por reconocimiento facial signos de esquizofrenia, solamente con algoritmos de inteligencia de deep learning en videos. Y en el caso del audio se puede hacer biometría y existe, por ejemplo, hoy un algoritmo que detecta por el tipo de tos la probabilidad de que tengas COVID. Es decir, que tener un modelo acústico propio, y eso es importante porque son organizacionales, hay que entrenarlos, es un punto para que los médicos acá tienen una versión de la historia clínica muy funcional para el pie de cama. Y lo que hacen es grabar nota de voz, que se transforma en la evolución, speech to text, text to speech, y con eso tratar de controlar a través de la segunda línea, procesamiento del lenguaje natural. Tenemos hace más de 15 años un servicio de terminología que posibilita el control automático de textos
primero en textos específicos, ahora ya en cualquier tipo de texto, porque cambió la lógica, y esto va a ser un servicio en la nube esencialmente para procesamiento de lenguaje natural. Y te iba a decir, Después, Daniel, que quedan sí, 5 minutos más o vale, menos ya estoy terminando, en para cinco termino. redondear. Y el programa de inteligencia artificial tiene las reglas, más de 60 son decision support. Esto es lo que claramente va al médico. Monitoren mucho. ¿Por qué? Porque si no ves lo que hacen los médicos, de nada sirve que pongas una regla que después no van a usar bien. Y en imágenes, esto ya para ir terminando, un montón. En el backlog y nuevos, pero sepan, en mamografía tenemos uno para andando ya. Algoritmo es productivo. Fíjense, el algoritmo le dice cuál es la densidad mamaria al radiólogo y en ese momento el radiólogo dice que está de acuerdo o no y después va con eso a ver patología. En radiografía de tórax, porque la mitad de las radiografías de tórax en el mundo no se informan y hoy está funcionando para el 50% de esas radiografías que no se informaban, hoy detectan neumotórax, derrame pleural, opacidad pulmonar y fractura costal en esta etapa con una curva bajo ROC arriba del 97%. Fíjense, detectó un neumotórax con 98% de probabilidad. Lo hace mejor que los médicos inclusive. Hay un trial en nuestra central de emergencia en este momento con eso y está siendo mejor que los médicos. Pero si los mismos médicos lo piden, no van a resistir. El concepto está en si ustedes van y se lo imponen. Y después, bueno, para que vean, tumores renales, endocápsula en intestino delgado, detección de tumores hepáticos, resonancia por una detección de radiomics en resonancia de cerebro, broncoscopía. Y este es un punto, y ya con esto voy terminando. En melanoma, una red neuronal reconoce patrones, tamaño, color, espacio y demás, por nodos, y ahí va por capas. Cuando va a las capas, el verdadero desafío es agregarle las capas de los datos que no tenemos. No los datos de la imagen, que te lo hace cualquiera eso. Agréguenles capas de datos clínicos, de datos fisiológicos, de datos genómicos, y la predicción va a ser realmente personalizada. Ese es el punto al que hay que apuntar. Ese es como está hoy cada uno de los estadios del programa de inteligencia artificial, y entiendan esto. Aún hoy en el campo de la salud nadie perdió su trabajo por algoritmos. Pero es muy factible que los avances nos puedan tomar como sorpresa, como este oso polar que se está quedando ahí. Y lo importante es que sepan es que esto llegó para ser el nuevo gran cambio. Hace 20 años la discusión era el registro clínico. La discusión de los próximos 20 años son los algoritmos. Gracias, eso es todo. Termina en tiempo, ¿no, Germán? Sí, yo te quería hacer una pregunta, una breve pregunta. Vos fue muy interesante la charla, pero hablabas que la pandemia aceleró el cambio de paradigma de forma vertiginosa. Incluso en el hospital italiano hablabas que pasaron de 50 consultas a 4.500, o sea, un salto enorme, gigantesco. ¿Crees digamos que esto obligó también al sector o lo va a obligar a hacer inversiones también mucho más fuertes por esta aceleración en el cambio del paradigma hacia lo digital y hacia la virtualidad? Mira, la respuesta que te tengo que dar es que seguramente van a hacer cosas reactivas para poder mantenerse y algunos van a hacer cosas proactivas estratégicas. La Sí, alineación estratégica de IT con la del negocio es absolutamente innegable y generalmente es administración de pocos recursos. Entonces yo te diría, la respuesta a eso va a depender del board directivo de la organización y de la alineación de su área de IT. Las instancias están. Ahora, recuperar la brecha de competencia digital para tu negocio claramente tiene que ver con un modelo de experiencia digital, que más que de inversión tecnológica, es de cambio de proceso. Hoy los procesos asistenciales están desacoplados de los administrativos. Si vos no lográs acoplarlos, difícilmente logres este cambio de experiencia digital. Pero estoy convencido que se va a tener que invertir, sí. El problema no es la inversión, el problema es el proyecto y la alineación estratégica claro. para poder hacerlo. No es un Y, problema, Haití en salud no es un problema tecnológico, es un problema claro, socio-organizacional. exacto. ¿Y cómo crees que está la Argentina en ese plano, digamos, con respecto a otros países, ubicándolos Dependiendo, en coyuntura dependiendo del más o menos? subsector, Germán. Argentina vos no podés hablar si no hablas de cada subsector, sector público, privado, de la seguridad social. Son instancias muy diferentes, reguladas de una manera diferente en cada subsector, con competencia diferente. Yo tengo mis opiniones personales, pero bueno, a ver, en el subsector público a nivel nacional, el gobierno anterior dejó instalado una muy buena agenda digital que este gobierno la está continuando. Un poco retrasado por la pandemia, pero la está continuando. Un bus de interoperabilidad que nosotros desarrollamos y se lo donamos al Ministerio de Salud,
para que se logre la interoperabilidad de todos los documentos clínicos a través de CDA y está funcionando. Así que la agenda digital está bien. Ahora, si vos vas al sector de obras sociales, y bueno, están puestos mucho más en el foco transaccional, no asistencial. Si vos vas al foco al ámbito privado, está puesto más en la experiencia del cliente para poder capturarlo y retenerlo. Si vos vas al sector público puro, depende de cada jurisdicción, pero también desde el ámbito nacional hay una, como federal, está delegado en provincias y municipios. Entonces vos podés poner la regulación, pero después la última milla la tiene cada lugar. Entonces la respuesta es, te puedo decir que estamos bastante bien para la región, atrasados con respecto a Brasil, Chile y Uruguay, no estamos tan mal con el resto, yo soy muy optimista en que se puede hacer, se ha formado mucho recurso humano, por nuestra maestría han pasado, que es la única oferta por ahora de educación en esto, han pasado 350 personas, es decir, que hoy hay gente con conocimiento, 50 residentes ya recibidos, hay gente formada inclusive en el exterior, que está trabajando en zona local, pero yo creo que el desafío más grande tiene que ver con la planificación estratégica de cada subsector. Y que en algún momento se convierta en política de Estado. Ahora, de nada te sirve tener una agenda de salud digital que no quede subordinada a una agenda de e-government. ¿Por qué? Porque la infraestructura es la misma. Si vos no te montás sobre un concepto de lo que van a hacer con educación, de teleeducación, ¿qué sentido que pienses en telesalud si es la misma red y tiene las mismas características? Nada más que cambia es el producto. Pero yo estoy convencido que la pandemia nos va a obligar como sociedad a transformar algunas cosas, no todas. Ahora vamos a ver una contraola, es decir, 8 meses de estar contenidos, ahora vamos a tener una contraola de presencialidad. Y luego vamos a tener la nueva normalidad, que yo estimo que va a ser en un 20%, y todo aquel que logre subirlo más, cuando lo sube más, no es porque tengamos dispersión geográfica, que es el primer beneficio. Cuando suba más ese 20%, es porque transformó la experiencia y entendió que en su workflow asistencial lo que no se necesita que ponga tu cuerpo lo puedo hacer a distancia. Y eso los pacientes lo van a ver como beneficio. Y eso me pareció, digamos, clave en tu exposición cuando decías que el paciente va a requerir la presencialidad cuando lleve el cuerpo. Una cosa muy, muy gráfica. Y vos hablabas también de la confianza en el paciente. Digamos, ¿crees que también de parte de los propios profesionales, de los médicos, se adaptaron con este cambio brusco hacia la virtualidad, generando esta confianza en el paciente, o por ahí se despersonaliza de alguna manera esa atención que uno espera en el médico que sea más directa? Yo te lo preguntaría a vos, ¿te atendiste en la pandemia? Sí, ¿Tuviste alguna consulta? ¿Sí? Bueno, una consulta virtual. la relación médico-paciente es un elemento que se da independientemente del canal, el medio o la tecnología. Y vos no vas a atenderte con alguien que te genera desconfianza o no generaste empatía. Lo vas a cambiar. Salvo que no tengas otra opción. Entonces yo te diría que la tecnología acá puede en todo caso, te lo voy a hacer con una analogía. Hace 10 años se hablaba de esto para poder hablar con familiares. Y hoy, y mucho más en la pandemia, fue el elemento más fundamental para mantenerte cerca en el afecto. Entonces, la relación y la confianza, ahora, una mano en el hombro, darle la mano a un paciente angustiado, eso por telemedicina no se puede. Entonces, el concepto es un modelo mixto. Yo estoy convencido. La telemedicina es para muchos, pero no es para todos. Y yo, como concepto acá, nosotros tenemos 50 consultas por día de telemedicina previos porque dijimos siempre son de seguimiento. No quiero nunca una telemedicina de primera vez. La pandemia me cambió la lógica. Los médicos hicieron un curso acelerado y cada uno encontró. El médico que ya conocía a su paciente no vio alterado, pero una consulta de primera vez de orientación, y bueno, no es lo ideal. Ese paciente en algún momento tendrá que llegar, porque puede haber sido una consulta de aproximación, pero después el contacto, el ojo a ojo, el darle la mano, aunque no haya necesidad, y te lo digo como médico asistencial, aunque no haya necesidad de tomarle de auscultarle, un paciente añoso siente como la atención más importante que le ponga el estetoscopio en el pecho. Es decir, exacto, hay instancias desde lo asistencial que esto no los va a cambiar, pero sí los va a transformar. Entonces, yo suelo decir lo siguiente, tanto para la medicina algorítmica como para esto, existen los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Yo siempre suelo decir, y como todo en la vida nos lo demuestra, hay que ser tecnomoderados. Tomemos lo mejor de cada opción. No vayamos ni por una línea ni por la otra. La medicina como organización profesional se va a autorregular y va a resistir si ve que hay instancias que lo hagan hacer su trabajo diferente. Y lo más importante,
a todo aquel médico que ya no tiene tanto que ganar, denle una salida honrosa, no le impongan estas cosas, denle modelos alternativos. ¿Por qué? Porque el cambio le va a generar tal disrupción que va a resistir, y si encima es un líder de opinión, va a llevar una tropa atrás diciendo que esto no sirve. Y basta que encuentren un caso de iatrogenia para que después eso es como una chispa en un polvorín, para que después se agarren de eso y con esa justificación no hagan nada más. Entonces, acá el manejo del cambio es el elemento más importante del programa, no la tecnología. Y el manejo del cambio tiene que ser llevado por profesionales internos. La tecnología cambia, se compra, se adapta, se vende. Ahora, los proyectos tienen que ser hechos por gente que actúe de facilitadores en forma interna.